Matías, ¿se vas la cuenta de cuántos kilómetros nadaste en mares, lagos, océanos? No, no llevo la cuenta de la cantidad. Sí llevo la cuenta de cuántas travesías voy realizando, cuántas he logrado y cuántas he fracasado. Eso sí, te las tengo muy en cuenta. Palabra fuerte, fracasado. Ujú. Sí, sí. Se fracasa en la natación de aguas abiertas, es muy común. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona que se mete a nadar en aguas abiertas, en aguas heladas, sin traje de neopren, con no sé, solamente el traje de baño? Uno dice, ese tipo está totalmente loco. No, yo creo que cuando empecé a nadar, desde que decidí a aventurarme a nadar en aguas abiertas, decidí subirme a un barco de aventura al descubrir, al decidir descubrir lo que me esperaba, ¿no? de este tipo de hazañas que decidí hacer en el marco de un proyecto que se llama Unir el Mundo. Sabía que muchas de estas travesías iban a ser difíciles, y los cuales requerían mucha preparación de mi parte, especialmente física y mental, que tenían que ver con el frío, porque mi desafío principal en natación es nadar sin traje de neopren en todas mis hazañas. Y bueno, justamente fue esta condición y los destinos geográficos donde me llevó la natación que me han permitido experimentar, como te dije, éxitos y a veces tropezones o caídas que te dan un montón de aprendizaje también. Para cualquiera sería ya una hazaña meterse en agua fría, Sí. un poquito. ¿Cuál es la temperatura más baja en la que nadaste? -1. -1, Sí. sin nada. Sin ¿Y traje. cuánto rato? 15 minutos. ¿Y Sí. cómo se aguanta esa temperatura? Se entrena, se llama natación de invierno, es una disciplina que no la inventé yo, nace en los países nórdicos. Yo me entrené en la Patagonia para adaptar mi cuerpo a la sensación al frío, y hasta que uno va logrando hacer una escalera de temperaturas y aventurándose a conocer qué se siente en mucho más frío, ¿no? Y me tocó una oportunidad de haber competido en un evento internacional en Finlandia, en Rovaniemi, dentro del Círculo Polar Ártico. En pleno invierno teníamos -30 ambiente. Wow. O sea, dentro del agua estaba genial. -1 era caliente. Claro. Pero había 1500 nadadores haciendo lo mismo, y habían cortado en un río congelado con motosierras, hicieron una piscina de 25 metros por 12 y hicieron andariveles, y estábamos compitiendo 1500 nadadores que nos desafiábamos a quién duraba más en esas temperaturas y quién era más rápido y quién era más fuerte. Y ahí estuve mi primer medalla en los 450 metros, que salí subcampeón mundial de natación de invierno, año 2014. Ahora, cuando decís, bueno, competir y demás, en la natación uno, claro, sabe en el mundo de la natación, hay objetivos que son bastante conocidos, competir en el Mundial de Natación, en los Juegos Olímpicos. Ahora, ¿de dónde nacen los desafíos, las travesías de las aguas abiertas? Yo tengo 34 años ahora, tenía 26, 27 años cuando decido dejar de competir en piscina. Yo aprendí a nadar a los 21 años, esa es mi historia, grande, en Tucumán. Y la natación me dio muchísimas oportunidades como joven y sueños de ser un deportista.
los cuales los buscaba cada vez saber hasta dónde podía llegar. Si a los 21 años había aprendido a nadar y me iba bien, quería saber hasta dónde mis capacidades como nadador podían llegar. Llegué a Buenos Aires a los 25 años, 24, 25 años, y viví en el CENAR, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, y experimenté 2 años de entrenamiento al costado de nadadores de élite que me motivaron muchísimo al saber que era lo que yo quería hacer, ¿no? Que la natación era mi deporte. Y llegué a un punto de las competencias que yo asistía en Argentina y en otros países, donde hice un stop y dije que la competencia no era lo que a mí me satisfacía. Este joven que hizo esto por primera vez y que aprendió a nadar a los 21, ¿qué hacía a los 15 cuando iba al mar? ¿Yo? Sí. Mira, a los 15 creo que nunca, hasta los 21 nunca había ido al mar. ¿No? No, no. Íbamos, mis vacaciones y con mi familia se limitaban al visitar a la familia en el norte argentino. Mi papá era salteño, es salteño, mi mamá es tucumana. Entonces, cada vez que teníamos vacaciones, éramos 4 hermanos, nos íbamos un verano a Salta y otro verano a Tucumán. O sea, nunca te habías expuesto ni siquiera a una pileta, decir... no. Pileta sí, íbamos a pileta, ajá. Me acuerdo que pero te quedabas en la parte bajita. Sí, no nadaba, no. Además yo era asmático, por eso es que no nadaba y no practicaba una disciplina deportiva al 100%, que fue la razón por la cual a los 21 años yo decidí buscar la natación para curar mi asma. Y no solamente curaste el asma, sino que... Y la natación me dio eso, que me dio una oportunidad de cumplir ese sueño de niño que yo tenía de ser un deportista. Yo creo que todos los niños de hoy queremos o tenemos un ídolo o una ilusión de ser deportistas, ¿no? Es lo primero que se nos llega a la mente. Por lo menos en mi caso, cuando mis hermanos y yo éramos muy chicos, mi papá era el deportista de la casa, él era basquetbolista. Y nos llevaba a jugar al básquet con él y hacíamos deportes con él. Y dentro entre los 3 hermanos, los mayores, yo era el único que siempre tenía un límite. O sea, que era la respiración, que me agitaba, no podía respirar. Y así me pasó en mi niñez, en la escuela, en la secundaria. Tenía el PAF, este famoso PAF, y el Ventolin. Y me acuerdo que aprobaba la materia de educación física con certificados médicos. Mirá. Porque yo no podía... Increíble. No podía correr, nada. Y en esa época en la escuela, porque ahora cuando te dicen Matías Ola, y uno dice, bueno, el tipo nada en aguas abiertas, Ola es el apellido, pero se convirtió en una marca. Sí. Parece como a veces una toma de pelo y dice, no puede ser. Ahora, ¿en la escuela te cargaban por el apellido? Sí. ¿Sí? No era una burla, no me hacían bullying por tener un apellido como el mío, pero siempre había algo gracioso. Que hasta los profesores mismos se reían cuando tomaban asistencia, incluso en la universidad, en los anfiteatros estos enormes, y los profesores tomaban asistencia y leían mi apellido, siempre se sentía la risa del doble saludo, hola, 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 hola. Eso siempre, desde que soy chico me acuerdo. Pero una cosa es ahí, otra es como el carnicero de apellido Peseto, digamos, ¿no? Sí. Sí, pero no tengo mal recuerdo sobre eso, de haberme sentido mal porque alguien se haya reído por mi apellido. Al contrario, me pareció para mí, mis hermanos, mi papá, fue siempre divertido tener el apellido que tenemos. Además, somos una familia muy chica en Argentina, ¿no? O sea, todos los Olas seguro somos familia. Entonces fue divertido que llevar este apellido después, claro, cuando uno de los Olas se convierte en nadador. Que convive con las olas. Porque soy el único que hace natación en mi familia. Uno de tus desafíos, travesías, fue nadar con una nadadora inglesa, unir las Islas Malvinas. Sí. ¿Qué era para vos las Malvinas? ¿Eras chico cuando fue la guerra? Sí, ni siquiera había nacido. Yo nací en el 84 y fue justamente una
una razón que tuvimos en cuenta, un punto que tuvimos en cuenta cuando decidimos con Jackie, que tenía 65 años en ese momento, en tener en cuenta que ella sí había vivido la experiencia de lo que fue las Islas Malvinas en el mundo, tanto en su país como en Argentina, y yo no. Yo sabía las cosas por lo que había aprendido en la escuela, en la secundaria y en la historia argentina, pero Jackie sí había vivido y sabía de qué se trataba la guerra de las Malvinas para nuestros países. Y fue una decisión muy espontánea cuando estuvimos con Jackie varias oportunidades de encontrarnos en diferentes países haciendo natación de invierno, compitiendo en Rusia. Con Jackie nadó en el estrecho de Bering cuando yo crucé también el estrecho de Bering. Después nos vimos en China también, nadando, compitiendo en China. Entonces fue espontáneo cuando en esos años, en 2013, 2014, que se hablaba muchísimo de la situación, de este tema de Malvinas. Sí, de la soberanía. Exactamente. Y una vez cuando nos encontramos con Jackie, dijimos, Jackie, vos y yo tenemos que nadar en las islas. Y salió, y la aceptación de ella fue un gran sí, y la finalidad del nado también fue en armonía, la idea de hacerlo por la amistad y por la paz entre nuestros países. Ni ella ni yo íbamos a ir a reclamar soberanía sobre nada, íbamos a hablar sobre paz y amistad. Y fue una decisión muy linda, que creo que es uno de los nados más lindos que yo he experimentado, fue el nado que hice en las Islas Malvinas. Por lo simbólico. Ahora, de todos modos, cada una de esas travesías implica un movimiento de logística importante, porque los acompaña una lancha. Ahora, ¿cómo fue gestionar todo eso precisamente? ¿En Malvinas? Claro. Fue difícil, que eso fue el desafío que teníamos. No era la temperatura del agua, que era fría, no era llegar hasta el estrecho, que el estrecho está del puerto argentino, está 2 o 3 horas al norte, que es el estrecho de San Carlos, sino era la logística, lo que vos estás diciendo. Nosotros llegamos a las Islas Malvinas un 17 de marzo de 2015, y teníamos para el próximo vuelo para regresar una semana después, el 21 de marzo, bueno, unas semanas, dije mal la fecha, pero teníamos una semana para estar. Y confiábamos que la logística la íbamos a lograr pidiendo ayuda. Es una isla, todo el mundo tenía semirrígidos y barcos en Malvinas, y más porque estaba Jackie con nosotros, claro, porque era una idea muy integradora. Y al contrario, tuvimos mucha persecución, muchos insultos. Wow. Sí, fue muy triste. O sea, que habían llegado sin nada. Habíamos llegado con el único contacto que teníamos de un argentino que nos ofreció la logística, que vive en las islas y está casado con una inglesa Kelper, y que conocía muy bien la idea y nos apoyaba. ¿Y los demás los insultaban? Sí, no la gente, sino los miembros del gobierno de las islas. Y a mí me insultaban por Twitter, me decían que era un animal político y cosas así, porque pensaban que yo iba a usar ese nado a favor de la reclamación de la soberanía que tenía el gobierno argentino, y era todo lo contrario. Entonces fue triste porque nadie nos quería ayudar. Eran 1.500 personas que vivían ahí, y un programa de radio que creo que era el que informaba todo lo que pasaba, y estábamos mal vistos. E incluso el hotel donde nosotros nos hospedábamos, una mañana llegaron, antes de nuestro nado, llegó la policía a decirnos cuáles eran las normas y las reglas sobre lo que nosotros íbamos a hacer, y que no podíamos levantar ningún símbolo argentino. Nadar podía resultar algo subversivo. Sí, si es que lo conseguíamos. Hasta ese momento, recuerdo que Jackie y yo agarrábamos la lista de teléfonos que había en la isla, que se completaba en 5 páginas, y llamábamos a cada uno de los kelpers a preguntarles si tenían un semirrígido para alquilarles. Un bote. Un bote. Y ninguno accedía, y vos caminabas por el pueblo, estaba lleno, todos los garajes habían... ¡Qué fuerte! Sí, y fue muy triste para los dos ver eso, y estábamos casi
bajando los brazos y decir, bueno, nos vamos en 2 días y no lo estamos haciendo, y no tenemos los recursos, la logística, cuando fuimos muy confiados. Y me acuerdo que ese día, el día 20, el día 19 de marzo del 2015, nosotros estábamos con Jackie entrenando en la bahía del puerto argentino y vemos un velero amarrado al puerto argentino. Perdón. Y el velero tenía una bandera sudafricana. Entonces nos acercamos, golpeamos, salió una pareja, hablamos con el que es el capitán, Robert, me acuerdo su nombre, y le contamos lo que queríamos hacer y si nos podía alquilar su velero. Y le gustó mucho y nos alquiló su velero. Y fue al día siguiente, a las 3 de la mañana, que salimos con Jackie con este hombre argentino que nos llevó al Estrecho de San Carlos, y el velero estaba ahí esperándonos Y pudieron cruzar. para hacer el cruce. Y gracias a este gentil sudafricano que creía en la paz y la amistad, que era el mensaje que compartimos con Jackie, lo pudimos hacer. Fue él que nos dio la logística de poder llegar hasta la isla Soledad y cruzar hasta la isla Gran Malvina, nadando. Y hablando de islas, también te escapaste nadando de Alcatraz. Sí. Sí, esos son pequeños nados que he hecho en el mundo. Vamos, son pequeños nados. Cualquiera de nosotros se ahogaría la segunda abrazada. Sí, sí, una travesía muy conocida en California, que es el escape de la isla Alcatraz, y van muchos nadadores del mundo a hacer esto. Sí, lo hice con varios amigos que compartimos la pasión de nadar en aguas abiertas. En septiembre, hace poquito, tuviste uno de los que vos llamarías fracasos, cruzando el Canal de la Mancha. Llegaste inconsciente al hotel. ¿De qué parte te acordás? Cuando me desperté. Antes me acuerdo que la lucha mental que tuve en el agua, porque era tratar de no aceptar que me estaba haciendo frío, y especialmente de no decirle a mi entrenador. Empezamos esta travesía a las 6:30 de la tarde. Es una travesía que se realiza aproximadamente, según buenas condiciones climáticas, en 12-13 horas. Comencé muy fuerte, muy bien, nadando cómodo, pero a la quinta hora la temperatura ya empezó a oscurecer y la noche se hizo muy densa, y yo empiezo a ver que mi entrenador se empezó a tapar, se empezó a poner capucha, gorro. En ese barco estaba Jackie Cobble también, de quien estamos mencionando, que fue muy lindo su gesto de venir a acompañarme en este cruce. Y la temperatura había bajado muchísimo, incluso a la del agua, que fue lo que desenlaza la situación que yo tuve de hipotermia. Nosotros pensábamos que íbamos a tener un cruce en temperaturas de 17-18 grados en esa época del año, y ya 3 días antes de mi travesía el clima había empeorado bastante y sabíamos que se había puesto mucho más fría, pero no sabíamos hasta qué punto, tanto que yo, cuando salí de la costa de Dover, Inglaterra, me tiré en 16.5, y cuando estábamos en medio del canal tenía temperaturas de 14 grados. Y fue a la quinta hora de mi nado que yo empiezo a tener complicaciones físicas. Mi pierna izquierda no me respondía. Mi entrenador se daba cuenta. Yo tenía 2 luces, una acá en la nuca y una en el bañador, acá en la zunga. Y era la forma en que él me podía ver, y la poca luz que daba el barco. Y bueno, yo lo veía a mi entrenador lo que más podía también, y yo tenía este problema en la pierna. Digo, ¿pero por qué? Digo, debe ser un calambre, debe ser algo normal, como en muchas travesías me ha podido pasar, que he vomitado, que me agarró un calambre, pero algo que pasa, que te repones y seguís. Que te repones, que yo ya lo he hecho muchas veces. Y no se me iba, entonces seguí nadando a otro ritmo, y de repente, pisando la hora 7
de mi travesía empiezo a sentir frío. Empiezo allá a sentir que mi cuerpo temblaba. Y las bebidas calientes que mi entrenador me daba no me ayudaban demasiado, que me hidrataban cada 40 minutos. Y yo no le decía a mi entrenador que tenía frío. Entonces yo en mi cabeza decía, no, esto es normal, me debe faltar más de la mitad. Eh, Trataba de pensar en otra cosa que no sea el frío. Y bueno, eso fue lo que hice. Y en un momento dejaste de pensar. Un momento dejé de pensar y mi entrenador se dio cuenta que yo estaba mal cuando empezó a ver que el número de brazadas que yo estaba dando empezó a disminuir, que son señales de hipotermia. Pasé de 70 brazadas por minuto, 68 a 42, que era muy lento. Claro. Y él empezó a buscarme señales con el silbato y yo no estaba respondiendo. Y el capitán del barco y Pablo ya decidieron poner el barco cerca mío y gritarme. Yo levanté la cabeza y cuando levanté la cabeza me hundía. Uf. Entonces mi entrenador me agarró del brazo, que ya eso, al agarrarme significa que yo ya estaba fuera de la carrera. Claro. No te pueden tocar. No, hay normas en la natación de aguas abiertas donde nadie te puede tocar mientras vos estás cruzando. Entonces ahí es cuando yo reacciono un poco de por qué Pablo me estaba agarrando. Claro, o sea, me estás sacando. O sea, sí. Él tiró la toalla por vos. Y me dice, tenés que salir porque te estás congelando. Wow. Y ahí fue cuando me sacó. ¿Fue la vez que sentiste más miedo en el agua? No. Nunca tuve miedo. ¿Nunca tuviste miedo? No. Ahora, recién decías, Mati, que viene la noche, nadás de noche. Uno se imagina nadar en el océano y se viene la noche. Sí. Estando en un barco uno se puede asustar. Ya lo hice varias veces. Crucé el canal de Catalinas en California en plena noche, el canal de Tsugaru en Japón en plena noche. El estrecho de Bering lo nadé en muchas en etapas, pero en plena noche también y con mucho frío. Era una parte más de lo que yo sé que tenía que hacer. O sea, no tenía miedo a eso. La noche no era un desafío. ¿Y que se te cruce algún animal en el agua? Puede llegar a pasar. En Canal de la Mancha, un poco. Es más que tengas medusas, que te piquen medusas, que veas un tiburón. ¿Y te tocó alguna vez? Me tocó en Hawái, sí. Una travesía que hice de noche también, la de 18 horas. ¿De noche y con tiburones? Sí. Ahí sí uno dice, este tipo está loco. Y sabíamos que esta travesía tenía una gran probabilidad de encuentro de tiburones. Todos los nadadores que buscan hacer el canal de Molokai en Hawái saben que pueden ver tiburones o que pueden ser atacados por tiburones. Evidentemente nunca se corre, no se llega hasta ese riesgo porque se utilizan muchos prevenciones, que el barco esté cerca, que haya un kayak cerca. Usamos un dispositivo electrónico que se llama Shark Shield que repele los ataques de los tiburones. Todo esto lo usan los nadadores, pero de que lo puedes ver, lo puedes ver. Y eso sí, ahí sí yo tuve miedo cuando vi dos tiburones debajo mío. Wow. En Hawái. Habíamos nadado toda la noche y eran las 6 de la mañana, se empezaba a amanecer, el cielo se ponía claro y yo hice un stop de hidratación y tenía solo el kayak al lado mío con una persona, un kayakista que ni lo conocía, y el barco que tenía mi entrenador y a todo el equipo mío estaba a 500 metros de mí. Entonces me hidrato todo y recibo indicaciones. Quiero seguir en posición de nado y cuando miro hacia abajo tenía 2 tiburones nadando debajo mío. Eso sí, me acuerdo. ¿Y qué hiciste? Y ahí me puse posición fetal. Y me quedé así, le dije al kayakista que había 2 tiburones al lado mío y el kayakista me calmó un poco y con la radio llamó al barco y el barco hizo un barrido con el motor alrededor mío y no los vi más. Un momento me dijiste las cosas que uno se piensa, ¿no? Sí. Traté de pensar en otra cosa. Tenés mucho entrenamiento físico. Ahora, ¿cómo es el entrenamiento psicológico de alguien que se va a enfrentar al frío, a olas gigantes, a tiburones? Yo creo, en mi caso,
Porque hay nadadores que hacen yoga, que hacen meditación y todo. Yo muy poco hago de eso. Utilizo mis entrenamientos y mis experiencias de nado para aprender o alimentar esa parte de mis travesías. O sea, ¿a qué voy? No me importa lo que te dije, fracasar, sabiendo que el fracaso me enseña a que voy a tener una segunda chance y voy a saber cómo lo voy a superar. ¿Entendés? Entonces, para mí los momentos de caídas que tuve haciendo travesías en el mundo han significado muchísimo para mí, para mi entrenador, en el sentido que hemos sumado muchísima experiencia intentándolo. Por más que yo estaba preparado físicamente, mentalmente, muchas de las travesías no dependían de mi físico ni de cuán fuerte sea mi mente, sino de las condiciones climáticas o de las corrientes o de las tormentas que te tocan en estos estrechos. Y mis fracasos vienen justamente por eso. Cuando estuve intentando cruzar, si no eran por las corrientes que no podía llegar, o por una tormenta que tuve en medio del canal de Tsugaru en Japón, que estaba a 10 kilómetros de la costa y no llegábamos. Entonces todo eso no, sé que me ha alimentado más como deportista y como persona en lo que entiendo de lo que significa lo que es un desafío, ¿no? Lo que es proponerse hacer algo difícil. Y hablando de desafíos, uno piensa de vuelta en el nadador de aguas cerradas. Seguramente el oro olímpico es el desafío mayor, es el objetivo más grande. ¿Cuál es el sueño mayor de un nadador de aguas abiertas? En el mundo de la natación de aguas abiertas hay títulos o desafíos, si queremos llamarlos así. En el mío existen los 7 océanos, como los 7 montañas más altas del mundo para el montañista. Para mí son los 7 océanos. Yo creo que el sueño que estoy persiguiendo ahora es seguir compartiendo, unir el mundo, como lo hice entre los 5 continentes cuando lo logré hacer entre el 2013 y el 2015 sin traje de neopren, y seguir haciéndolo en los 7 océanos. Por lo que busco, ¿no? Yo tengo una historia con el deporte, me encantaría llevar ese ejemplo, como lo he hecho hasta el día de hoy, sobre lo que significa el deporte en la vida de un joven, lo que produce en respecto a inclusión social a través de la natación, que es un deporte tan poco apoyado hay poco acceso a la natación en Argentina, y tanto que se puede hacer con la natación, tanto de lo que se puede hablar con la natación, y eso es lo que yo expreso cuando nado, ¿no? Cuando lo que me mencionás, las Malvinas, cuando hablo del desafío, del fracaso, cuando hablo de que he sido el primer argentino en muchos de estos lugares del mundo en lograr algo con la natación. Entonces mi sueño es, más allá de lograr convertirme en el nadador argentino que complete los 7 océanos, es que esa voz que yo quiero dar con unir el mundo, con mi experiencia con la natación, siga expandiéndose hasta que este desafío lo logre completar. No es fácil los 7 océanos, llevan muchos años, son muchos países que tengo que llegar y son desafíos que de pronto no van a suceder, que lo tengo en cuenta. Gracias, Matías. De nada.